Hola, buenas tardes. No sé por qué Buenas tardes, profe. me activó el cuarto de espera, qué raro, porque yo no le he cambiado la configuración en la reunión. ¿Será porque se actualizó el Zoom seguro? Qué torpe. Probable. No me deja cambiarlo, no me deja desactivarlo, qué raro. Bueno, era para el viernes, a ver qué pasó y estar acá atentos. Porque sí, me extrañaba que no hubiera nadie y luego vi que estaba lleno el cuarto de espera. Y bueno. Ni modo, el software, para usted los de computadores, a ver, que mejoren esto. Siempre pasa, y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos a esperar, no, ya es la una, ya podemos arrancar. Bueno, gente, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, profe. ¿Alguno de Gracias. ustedes Todo bien, profe. bien, pura vida? ¿Alguno de ustedes está asistiendo a la tutoría para que me diga más o menos por dónde van? Que me dé una actualización. No sé si alguno. Yo no he podido, ¿Alguno? profe, porque tengo clases en ese momento. Ah, te la pusieron en horario de clase. Sí, que un horario muy incómodo, ¿verdad? O sea, no sé cómo lo negociaron. Sí, no, hay un montón de gente que está. Ahí está. Sí, quería ver, porque sí, ayer creo que Pablo sí está yendo a la tutoría, le voy a preguntar. Ahí viene, ya entró Pablo. Pablo, usted sí está yendo a la tutoría, ¿verdad? Ah, no, está conectando el audio. Eh, Ninguno, usted, Pablo, es que tenemos Pablos. Pablo Estrada, yo sé que Pablo Carmona también está yendo. Vos, Pablo Estrada, ¿estás yendo, no? Pablo Carmona sí está yendo a la tutoría, ¿verdad? sí, Pero no lo escucho. bueno, no pude ir a la tuto, pero sí lo estoy resolviendo. Ya está haciendo es que quería saber por dónde iban, más o menos, porque bueno, yo le voy a consultar al tutor, más o menos para estar al tanto. Ayer creo que se hizo la tutoría 3. La 3, ok, perfecto. Bueno, no es como para ir viendo cómo vamos con el ritmo. Vamos a ver un momentito cómo estamos con el plan del curso. Vamos a ver aquí. Entonces, según esto, según el calendario que tenemos, el parcial sería el 23 de abril, que es un viernes. Voy a ponerlo de una vez acá. Examen parcial. Que sería que el examen parcial entonces. El 23 de abril. El curso. Ahí quedan los dos. Ok, no, porque entonces vamos a ver, vamos a compartir la pantalla para que ustedes vean lo que estoy haciendo. Sí, no sé, vamos a ver. Ok, entonces acá tenemos el examen parcial está definido para el 23 de abril hasta el amplificador diferencial. Vamos levemente atrasados porque ya deberíamos haber terminado esto, pero en realidad no creo que sea tan grave el tema porque vamos a ver aquí, estamos 3, 4, estamos cerrando semana 5, ¿verdad? Así que, y supuestamente nos quedan 3 semanas más. Bueno, Semana Santa no cuenta. Así que nos queda semana 6, que es la que viene. Ok. Vamos a ver. Sí, se me movió el calendario.
Ok, estamos 17, la semana que viene hay clase. Entonces esto sería semana 6, luego no cuenta. Semana 7 sería, ok. El 7 y el 8, el 9, no, estamos bien. Porque ahí nos quedan 3 semanas justas para cerrar los temas. Yo creo que estamos bien entonces. Va bien, creo que vamos bien. Pese a todo, vamos a buen ritmo, pese a que perdimos una clase. Entonces, bueno, para que vayan recordando, ¿verdad? Que el 23 de abril sería el parcial, ¿ok? Recuerden que este parcial cubre hasta, este parcial nos cubre hasta el punto 4.3 del programa, incluido amplificador diferencial. Estos 3 semanas en realidad se van una semana en espejos de corriente, amplificador cascodo se da en media clase o en una clase, porque en realidad vamos a ver que es un caso especial del emisor común degenerado, y el diferencial sí lo vamos a tratar con calma. Entonces, digamos que sí, esas 3 semanas las vamos a consumir, pero si estamos bien a tiempo para tener el examen el 23 de abril, va a ser a la 1 en horario de clase. Lo más probable es que yo les entregue los problemas a resolver a la 1, y tengo que decidir todavía si voy a usar la plataforma electrónica o no para que usamos el semestre anterior en activos para que ustedes suban los exámenes. Pero básicamente lo que les vamos a pedir es que lo resuelvan en un PDF y que ahí ustedes pongan sus respuestas a mano utilizando un notebook, que los hagan a mano y lo escaneen. Normalmente hemos dado 4 horas para estos exámenes, 5 horas. Yo creo que es más que suficiente para hacer a libro abierto, que ustedes pueden tener acceso a todos los materiales y todo, porque es remoto, ¿verdad? Virtual. Pero para que se vayan preparando para eso. Yo tengo que suspender otra clase, por eso estaba preguntándome si andábamos bien de tiempo. El próximo viernes 26 de marzo, o sea, este viernes en 8 yo no voy a dar la clase. Pero bueno, capaz que lo que podemos hacer es aprovechar esa clase, más bien voy a hablar con el tutor a ver cómo está disponible, o si no el asistente, Josué, para que capaz él asista o los atienda con consultas, digamos, de algunos ejercicios, para que ustedes ya vayan por lo menos cerrando el tema 4.2, que es el que vamos a cerrar entre hoy y el viernes que viene, y que podamos aprovechar la semana que sigue para hacer ejercicios, y capaz que ese viernes podemos acordar que el tutor esté disponible, Josué, el asistente, en realidad esté disponible para que les atienda consultas. Bueno, entonces más o menos ese es el plan de trabajo. Vamos entonces a dar la clase de hoy. La idea es hoy terminar con el amplificador emisor común, perdón, base común o common gate, que es el que tenemos acá. La clase anterior hicimos este problemita, ¿verdad? Que está resuelto en el libro. La idea sería hoy completar estas diapositivas. Sí, nos da chance. Y hacer un pequeño ejercicio para que el viernes que viene simplemente veamos el emisor común o seguidor, mejor dicho, de emisor o seguidor de fuente. Y ya con eso vamos a cerrar, digamos, lo que serían los amplificadores, las topologías fundamentales, los 3 núcleos fundamentales de amplificación que tenemos en amplificadores electrónicos. Bueno, entonces, vamos a ver qué sucede con los niveles de señal en la etapa Common Gate, que no lo hemos analizado, digamos, hasta ahora. En realidad, como vamos a ver el Common Gate, déjenme a ver si puedo mejorar esto para que sea un poco mejor. Ok. El Common Gate, es que hoy no puedo estar en la oficina, así que tengo la laptop, es un poquito más incómodo para mover las cosas. Tenemos exactamente la misma configuración, ¿verdad? Que el Common Base, que el base común, simplemente estamos polarizando en el gate al transistor con una tensión en CC, ¿verdad? Y estamos entrando por el emisor, perdón, por la fuente del transistor, por el source, sabiendo que la impedancia de entrada, ¿verdad? En un amplificador basado en MOSFET
mirando siempre hacia el source es 1 sobre GM, y eso no hay que hacer ninguna aproximación, sabemos que esa es la solución exacta, siempre y cuando RO sea infinito, ¿verdad? Pero que ese va a ser siempre el caso, ¿verdad? Vamos a tratar de suponer que RO en estas primeras aproximaciones tiende a infinito y luego vamos a calificar un poquito esa afirmación. Noten que en términos de CC tengo que recordar, ¿verdad? Que la idea es que esa tensión que hay aquí, ¿verdad? Gate drain sea siempre menor que la tensión VTH. ¿Ok? En el momento que me aparezca una tensión de umbral sobre el gate y el drain, yo sé que ese transistor se me va a ir a triodo. ¿Ok? Como lo hemos explicado ya en repetidas ocasiones. Puesto que VGate drain se puede expresar como VGate menos VDrain menor o igual que VTH. De acá yo puedo despejar, ¿verdad? Y VGate en realidad es VB, ¿verdad? Menos VDrain, que en realidad es VOut. Tiene que ser menor que VTH. O lo que es lo mismo, ¿verdad? VB menos VTH. Menos VTH. Ok. Tiene que ser menor que... Entonces, esto me establece, ¿verdad? Una cota, ¿verdad? Inferior, ¿verdad? Para VOut. VOut no puede caer, ¿verdad? Mucho, porque si no, voy a tener un problema, ¿verdad? Ahí con la saturación del transistor. Entonces, en principio, ¿verdad? Lo que yo voy a buscar siempre es evitar que este nodo caiga, ¿verdad? Al menos más de un VTH con respecto a VB. ¿Ok? A VB, para evitar que haya un problema, ¿verdad? Ahí. Entonces, bueno, esa es otra manera de verlo. La VOut siempre tiene que ser mayor que VBrain menos VTH, ¿verdad? Entonces, si cae debajo de eso, vamos a tener problemas. Esto obviamente contempla, ¿verdad? Que si yo tengo un nivel de CC, ¿verdad? En la señal de entrada, esta restricción va a subir aún más, ¿verdad? Porque tengo que considerar que VB ahora va a ser más alto, ¿verdad? Porque VB no solo va a tener que contemplar VGS, sino que va a tener que contemplar cualquier tensión en CC sobre la que venga montado Wayne, como hicimos igual que en el BJT, ¿verdad? Entonces eso restringe mucho el modo común de entrada de mi amplificador base común, que eso no es un problema que tenemos con el amplificador emisor común o el common source. En el base común o el common gate tenemos esa restricción extra, ¿verdad? Tenemos que vigilar muy bien el nivel de CC de la señal de entrada. Bueno, eso es un problema y dentro de unos minutos vamos a ver cómo podemos evitar que ese problema sea tan grave. Bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad? No lo vamos a... Ya lo conocemos, ¿verdad? De los análisis que hicimos del transistor, sabemos, ¿verdad? Que si VA tiende a infinito, ¿verdad? La resistencia de entrada de mi transistor por el source, por la fuente, o por el emisor, en el caso de BJT, es siempre formalmente, ¿verdad? 1 sobre GM sobre RP, que siempre lo vamos a aproximar a 1 sobre GM. Para el caso del BJT, y para el caso del MOSFET es un igual, no es un aproximado. Entonces, acá lo que es importante notar entonces es que la impedancia de entrada del common base es mucho menor que la impedancia de entrada de un emisor común. ¿Para qué puede servir eso? Bueno, por ejemplo, cuando estamos trabajando en altas frecuencias, digamos en muy altas frecuencias, vamos a utilizar líneas de transmisión que normalmente tienen una impedancia característica. Esa es una impedancia en CA. ¿Okay? Eso es algo que viene normalmente especificado en los cables que ustedes compran cuando van a comprar cables, por ejemplo, para antena o para otros dispositivos, que incluso para los mismos cables que uno utiliza para conexión de red, ¿verdad? Hay una impedancia característica definida. Y esa impedancia, pues, es baja, ¿ok? Normalmente es una impedancia distribuida. Los de electrónica van a ver eso en TEM2, ¿okay? Con más detalle. Los de computadores no lo van a ver, pero
más o menos pueden entenderlo de esta manera. Si yo tengo un sistema que está transmitiendo, ¿verdad?, una determinada potencia, ¿verdad?, a una determinada RL, requiere, ¿verdad?, si esto es mi Vout, requiere que para la máxima transferencia de potencia, R1 sería la impedancia característica de lo que sea que esté conectado en serie con la fuente de alimentación, sea igual a RL. Este es el teorema de la máxima transferencia de potencia. ¿Ok? O sea que la mitad de la potencia se me va a quedar en RL y la mitad de la potencia se me va a quedar en RU. Y ahí es donde yo puedo generar la máxima transferencia de potencia. Ustedes debieron haber visto, me imagino, tienen que haberlo visto, ¿no? Este teorema en CC, es un teorema fundamental. Y bueno, en CC se demuestra, ¿verdad? No lo vamos a demostrar. Aquí. ¿Qué sucede? Que si esto no es así, no solo hay un problema de que no hay máxima transferencia de potencia, ¿ok?, sino que lo que puede suceder es que haya lo que se conoce como reflexiones en la línea. Recordemos que ya en alta frecuencia, digamos, la longitud de onda, ¿verdad? La longitud de onda de mi señal es corta, ¿verdad? O sea, la señal va moviéndose a la velocidad de la luz y esa velocidad, ese movimiento a la velocidad de la luz va generando una determinada longitud de onda que tiene que ver con cuánto va avanzando la onda en el tiempo. Conforme yo me aproximo, ¿verdad?, a longitudes de onda muy cortas, ya en radiofrecuencia, tengo lo que se conoce como problemas de reflexión en la línea, que normalmente nosotros en CA, digamos a baja frecuencia, 1K, 20K, no los vemos mucho, ¿verdad? No en esos, digamos, rangos en los que hemos trabajado hasta ahora y que ustedes han trabajado en los laboratorios, normalmente no vemos esos problemas. Pero cuando yo estoy trabajando en frecuencias muy altas, por ejemplo, en un enlace de transmisión de el cable SATA de un disco duro, por ejemplo, donde tengo 6 gigabits segundo transmitiéndose sobre un cable, yo tengo relojes del orden de 3 GHz, que tengo 2 bits por ciclo, ¿no? Entonces tengo frecuencias en el orden de 3 GHz y la longitud de onda de 3 GHz, ¿verdad?, es muy pequeña, entonces es nanométrica, de hecho. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo transmitir una señal, ¿verdad?, por aquí, pero esta señal, si no encuentra una acople perfecto en el siguiente amplificador, o si no se acopla, de hecho, perfectamente a la línea, se puede rebotar. O sea, una parte de esta señal se me puede devolver. Entonces la señal viene con determinada velocidad hacia mi amplificador, pero una parte de la misma se me refleja sobre la línea de transmisión. ¿Qué sucede? Que al reflejárseme esta onda sobre la línea de transmisión, va a distorsionar la señal. Entonces, en realidad yo estoy transmitiendo una señal de este estilo y termino pues con una señal deformada, lo cual obviamente genera pérdida de información por este efecto de reflexión. Bueno, en TEM van a estudiar ustedes la teoría, en TEM 2, de cómo se compensa eso precisamente acoplando las impedancias de manera que las impedancias de los amplificadores sean equivalentes a las impedancias, digamos, de la línea de transmisión o de las antenas que estamos utilizando. ¿Sí? Para los de computadores, con esa información basta para entenderlo, ¿verdad? Los de electrónica, pues como ustedes diseñan PCBs y esas cosas, bueno, van a tener que estudiar un poco más con los de computadores en ese tema. Sin embargo, para los de computadores eso sirve, ¿verdad? Para saber por qué es que hay distintos tipos de cable, ¿verdad? Y distintos tipos de conectores y otras cosas muy específicas cuando uno conecta interfaces de alta velocidad, cables de red, cables SATA para discos duros y demás, ¿verdad? Y hay toda una justificación detrás de eso, para evitar esas reflexiones, ¿verdad? Y que no haya entonces distorsión que produce ruido, o sea, pérdida de información. Normalmente los cables utilizados en las líneas de transmisión tienen impedancias muy bajas, de 300 ohmios a 50 ohmios, andan por ese rango. Son impedancias muy bajas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a conectar un amplificador que va, como este de acá, que tiene que leer una señal que viene por una línea de transmisión, voy a requerir que la impedancia de entrada sea baja, del orden de 50 ohmios, por ejemplo. Si este es un cable coaxial, por ejemplo, típico, cable coaxial de 50 ohmios, como el que ven, como el que entregan las cableras, ¿no?
Como que ustedes los han visto, ¿verdad? Si alguno de ustedes tiene cable de televisión, ha visto el cable coaxial que conectan a la toma de televisión. Y si ustedes han sido curiosos y han visto la envoltura de ese cable, han visto que por todo lado tiene la indicación 50 ohmios o 75 ohmios, dependiendo de las impedancias de los amplificadores que están usando. Entonces, bueno, necesitamos de alguna manera diseñar amplificadores que tengan esa misma impedancia para poder cumplir con el teorema de la máxima transferencia de potencia y que no hayan reflexiones, es decir, distorsiones en la línea. Las etapas Common Source, Common Base, funcionan perfectamente para esta aplicación. ¿Por qué? Porque me permiten generar impedancias en el orden de 1,50 ohmios. ¿Ok? De hecho, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ok? Ahora, al final, para que vean cómo lo vamos a construir. O sea que yo puedo hacer impedancias controladas en función de la transconductancia del transistor y que esa impedancia sea baja. Bueno, ¿qué pasa con la impedancia de salida? Bueno, la impedancia de salida del amplificador Common Base, Common Source, en realidad es equivalente a la impedancia de salida que tenemos en un transistor, en un amplificador emisor común, si no tenemos nada conectado al emisor. Y lo mismo para un Common Source. Entonces, yo tengo un amplificador base común, como este de acá. Y tengo una RL conectada al drain, al colector del transistor. Si tengo una VB determinada acá, y tengo mi fuente conectada aquí, si yo sé que VA es menor que infinito, o sea, si tengo efecto de Early, pues sé que tengo una resistencia RO acá. Sabiendo que para encontrar la impedancia característica de ese transistor tengo que cortocircuitar la fuente, hacerla cero, termino con un equivalente de señal igual a este, ¿verdad? La VB es una fuente en CC, por lo tanto es un corto en CA. Aquí yo pongo un corto en la fuente VIN, por lo tanto RO queda con uno de sus puertos conectados a tierra, y tengo también conectado a tierra el emisor del transistor, así que ROUT es simplemente el paralelo de RO con RC, que era lo esperado. Y eso es algo muy similar al emisor común o el common source. Okay. ¿Qué pasa si de la impedancia de entrada tiene una resistencia en serie? Bueno, podemos aplicar la regla intuitiva, ¿verdad? La regla intuitiva, recuerden, dice que para el common base, el base común o el gate común, la ganancia es igual a la resistencia en el colector sobre la resistencia vista al emisor más la resistencia vista desde el emisor a la tierra. Okay, esta es la regla intuitiva, ¿verdad? Que siempre utilizamos para obtener rápidamente la ganancia, ahora en este caso de un amplificador Common Base. Veamos que la ganancia en realidad es equivalente al Common Source o el emisor común, solo que desaparece el signo menos. ¿Okay? Eso ya lo probamos en la clase anterior. Otra manera de hacerlo es por divisor de voltaje, ¿verdad? Ya que sabemos que desde este punto hacia la derecha la impedancia vista en el transistor es 1 sobre GM, puedo visualizar todo este circuito, ¿verdad? Como una simple impedancia 1 sobre GM, y recordando que Vout, Vin se puede partir en dos términos, Vout, Vx por Vx, Vin. Puedo encontrar primero la ganancia Vx, Vin, que sería este divisor de voltaje, ¿verdad? Este divisor de voltaje me dice que Vx es igual a Vin por 1 sobre Gm sobre 1 sobre Gm más Rs, ¿no es cierto? Y de aquí puedo sacar entonces que la ganancia Vx, Vin, es 1 sobre Gm sobre 1 sobre Gm más Rs. Y
puesto que Vout de Vx, o sea, la ganancia que hay desde el punto X hacia Vout ya la conozco, porque fíjense que si hubiera un Thevenin para la derecha, yo sé que este es un amplificador base común y corriente. Yo sé que esta ganancia pues es GM por RC. Así que mi ganancia final, ¿verdad? Vout de Vin es simplemente multiplicar las dos ganancias. Sería igual a 1 sobre GM por GM por RC entre 1 sobre GM más RS, que es, pues, obvio, ¿verdad? Los GM se me van arriba. RC sobre 1 sobre GM. Esta sería una prueba formal, ¿verdad? ¿Cómo vemos? Entonces, aquí se reserva, ¿no? Como vemos, la intuición funciona, entonces, de nuevo, recomendación. Si el circuito, ustedes lo analizan y se dan cuenta que en realidad se puede aplicar la intuición que ya conocemos de obtención de la ganancia, de una vez la pueden aplicar, no hace falta utilizar la prueba. De hecho, eso va para el formulario, ¿no? Bueno, el problema que tenemos acá, ¿verdad? Con este caso es que igual que en el emisor común, la resistencia característica de la fuente que está excitando mi circuito produce una caída en la ganancia. La idea es que ese RS en principio sea pequeño, lo cual no siempre se puede cumplir. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo práctico de un amplificador de base común capturando la señal que viene de una antena. Las antenas también tienen impedancias características muy bajas, del orden de algunas decenas de ohmios, y tienen una resistencia real asociada, si los modelamos como, estamos modelando la antena, ¿verdad? Como un equivalente Thevenin lineal. Por eso es que normalmente en los acoples de antenas, en los amplificadores de bajo ruido que se utilizan en amplificadores de radiofrecuencia, es muy común tener etapas de entrada base común, common gate, para poder hacer este acople de manera adecuada. Ahora, sabemos que estamos haciendo trampa, ¿verdad? Porque SRE, ¿verdad? Me mete un problema, digamos, a la hora de calcular la impedancia real de mi amplificador de salida, si considero que VA es menor que infinito. Porque fíjense que me aparece este RO aquí flotando, ¿verdad? Entonces pareciera, ¿verdad?, que aquí tenemos que volver a hacer un análisis de pequeña señal, ¿ok? Para poder resolver este problema. No obstante, ¿verdad? Si nosotros recordamos las reglas de, de amplificadores, como hemos visto hasta ahora, vemos que si yo voy a encontrar la impedancia vista en este nodo, hacia abajo, recordemos que la regla de Thevenin dice que tengo que cortocircuitar, o sea, hacer cero las fuentes de tensión dependientes. En cuyo caso, si ustedes se dan cuenta, el equivalente del amplificador no es ni más ni menos que la misma etapa de emisor común degenerado que ya conocemos. Entonces no tenemos que hacer el cálculo. La impedancia de salida vista desde el colector del transistor hacia abajo, Rout 1, es igual a esta expresión de acá. ¿Okay? RB en realidad, aquí sí, digamos, el libro está haciendo una trampa, ¿verdad? Porque el libro no, en realidad las diapositivas están haciendo una trampa un poquito, vamos a ver, vamos que está esa imagen, la imagen real que está en el libro, está acá. Porque este RB en realidad tiene un efecto también en esta impedancia. Sin embargo, en el libro cuando lo calculan, suponen que RB es 0. Porque el efecto en realidad de ese RB, ya capturándolo en términos de impedancia, es relativamente complicado resolverlo. ¿Okay? Entonces no lo vamos a considerar. O sea, vamos a suponer que en este caso yo puedo asegurar que RB es 0 en un common gate. Entonces, en realidad, digamos, aquí este dibujo debería estar corregido, ¿verdad? Aquí está este RB. En el libro sí lo corrigen después. Dicen, no, es que en realidad RB no lo deberíamos considerar porque no se vuelve muy complicado el análisis de pequeña señal. Y entonces, si es así, terminamos con esta impedancia.
característica de Rout, que es igual a RC en paralelo, con la impedancia que ya conocemos del emisor común o el common source degenerado. Recordando que en el common source degenerado RP es infinito, ¿verdad? Bueno, acá yo esperaría, ¿verdad? Yo sé que ustedes están empezando, ¿verdad? Ya están en la mitad de la carrera, entonces ya es hora que ya vayan perdiendo un poquito, ¿verdad? La naivete, como dicen los ingleses, mal traducido del francés, la inocencia, la ingenuidad, ¿ok? Ustedes están aquí para aprender y eso significa que tienen que preguntar. Entonces, la pregunta del $1.000.000 acá que ustedes deberían hacer ahora y que yo espero que conforme ustedes avancen en este curso y en los demás cursos empiecen a hacer es, profe, ese cuento de RB no me convence. ¿Qué hago yo con ese RB? Ok. Ese cuento de que eso es muy difícil y lo vamos a llevar a otros cursos para hablarlo, ya ahí, está bien, le tomo la palabra, pero no se la compro porque igual yo sé que el RB va a estar ahí. Recuerden lo que hemos dicho de la polarización. Es muy probable que este RB venga de la necesidad de polarizar esto acá, ¿verdad? Con un divisor de voltaje, ¿verdad? O sea que ese RB existe. Y me sale con que no lo voy a considerar, que eso no afecta, que bueno, que sí afecta, pero lo vemos más adelante, no resuelve mi duda existencial. Bueno, yo sé que ustedes todavía están a mitad de la carrera, pero yo espero que a futuro, ¿verdad? Ustedes cada vez más se vayan volviendo más inquisitivos, ¿verdad? Y nos cuestionen, porque esa es la idea, que nos cuestionen a los profes sobre algunas de las afirmaciones que hacemos. ¿Ok? Entonces, como yo sé que por ahora tal vez ustedes no tienen como mucha confianza conmigo, la mayoría, para hacerlos, lo voy a hacer yo. Pero espero que conforme avance el curso, ¿verdad? Ustedes empiecen a ser un poquito más cuestionadores. Incluso si yo patino y no les sé responder bien, excelente. La idea es que en la medida de lo posible ustedes aprendan. Si es posible que aprendan más que yo, ¿no? Esa es la idea. Ya yo estoy viejo, ya unos años dejo de trabajar. Ustedes van a iniciar sus carreras profesionales. Bueno, necesitan saber muy bien. Bueno, entonces, empecemos con SRB. ¿Vamos a hacer todo el análisis de pequeña señal? No, precisamente eso es lo que nos queremos evitar. El truco que vamos a usar con el RB lo vamos a resolver en 2 diapositivas más, ¿está bien? Entonces, en 2 diapositivas se lo resuelvo. Básicamente tiene que ver con meter un capacitor. Bueno, si comparamos, para terminar, digamos, con una de las diapositivas, si comparamos entonces en estas topologías, ¿verdad? De las impedancias de salida y entrada del emisor común degenerado, aquí me faltó poner que este es el emisor común degenerado, y el base común, vemos que son las mismas, ¿verdad? O sea, que tenemos los mismos circuitos equivalentes a la hora de caracterizar las impedancias de salida. Eso en pocas palabras lo que me quiere decir es que yo no me tengo que preocupar mucho por Rout mirando hacia el colector, porque como vimos en el emisor común degenerado y en el common source degenerado, esta impedancia que yo veo hacia abajo generalmente es más o menos, ¿verdad? La vemos amplificada por este término. O sea, el RO del transistor se ve más o menos amplificado por este término, como lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Bueno, vean que aquí estoy volando otros términos, pero digamos para pensar en el efecto más importante, que sería el del resistor que está acá, el RO. Vean que ese RO, por el efecto de ganancia de corriente del transistor, que en realidad lo que está pasando, me está haciendo amplificar esa impedancia. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida de lo posible, generalmente en un 99,9% de los casos, yo puedo simplificar esta expresión de Rout a esto. Y va a funcionar para cálculos a mano. Si es necesario luego ajustar, para eso ustedes pueden usar el simulador. Pero en principio, no necesitamos ser en el emisor común, perdón, en el base común, el common gate, tan detallistas con respecto a esta impedancia,
RC, la resistencia que está conectada al colector, basta, o la que está conectada al drain, R-drain. No nos preocupemos por el resto de la expresión, porque todo esto, ¿verdad? Como vimos, ¿verdad? Aquí tenemos la amplificación, ¿verdad? Bueno, aquí me faltó el RP porque en realidad estoy pensando, mira, me faltó el RP. Aquí estoy pensando en el common source, ¿verdad? Donde el RP no aparece. Pero bueno, ustedes entienden mi concepto. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Dudas? Bueno. ¿Qué sucede cuando yo tengo un amplificador donde tengo esa resistencia en la base? En términos de la ganancia. Vamos a responder esa pregunta, pero en términos de la ganancia, no en términos de la respuesta. Bueno, intuitivamente, de nuevo, recuerden, yo puedo suponer, ¿verdad?, que la ganancia de este amplificador es igual a la resistencia de carga, ¿verdad? Que aquí está mal el gráfico, porque aquí en realidad aquí es el RC, ¿verdad? O la fórmula, cualquiera de las dos. La ganancia conectada al colector del transistor sobre 1 sobre GM, recuerden, la impedancia viendo hacia el emisor, más RB beta más 1. Esto lo hicimos, recuerden, hace unas clases. Cuando yo tengo una resistencia en la base, Rin vista hacia la base, si esta es una tierra en CA, es igual a 1 sobre GM más RB beta más 1. Igual que cuando la veíamos desde la base hacia el emisor, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el emisor, la resistencia en el emisor más bien se multiplica por beta más 1? En este caso se divide. Sumado con la resistencia que hay del emisor hacia tierra. Entonces, si yo tengo, voy a dibujar aquí el amplificador completo, que capaz que eso es lo que debía haber hecho. De hecho, una diapositiva anterior. Si yo tengo esta configuración de amplificador, en pequeña señal, la ganancia, ahora aquí sube out, la ganancia intuitivamente es RC, la resistencia en el colector, dividido entre la resistencia desde el emisor hacia la tierra, en ese caso por Thevenin, ¿verdad? Este Vin sería un 0, así que desde el emisor hacia tierra vería RE, más la resistencia vista hacia el emisor, que ya vimos es 1 sobre GM más RB sobre beta más 1. Podemos hacer la prueba, pero, o sea, es hacer análisis de pequeña señal. Yo lo tengo hecho, se los voy a subir para que la vean. Está en el libro también, si la quieren ver. Está hecha acá en la página 231 del libro, si la quieren ver. Al final el resultado es el que acabamos de mencionar, ¿verdad? Si obtenemos el mismo resultado, hay que hacer nada más una aproximación. No la vamos a hacer es porque háganlo ustedes de práctica si quieren, para que se aflojen un poquito, ¿verdad? Yo después se la subo ahí también pasada a mano si la quieren ver. Hay que hacer algunas vueltillas algebraicas y a la hora de la verdad terminamos con la misma solución. Entonces, no vamos a pasar media hora acá haciendo el despeje. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ecuaciones que hay que acomodar y resolver. Se me van a aburrir si me pongo a hacer esto acá. En la clase lo hago porque en la clase, digamos, cuando estoy dando la clase presencial lo hago porque yo les pido que ustedes me ayuden ahí, que vayan a la pizarra y vayan poniendo cosas. Pero acá no lo podemos hacer y como es un proceso tan largo, pues a la hora de la verdad obtenemos la misma solución. Entonces no la vamos a hacer. Vean que eso sí, si ustedes se dan cuenta, esta ganancia de aquí es la misma que la del emisor común degenerado. ¿Cuál es la única diferencia? Aquí se quiere ganar el primer punto extra al examen final.
Ya no tiene el menos. Muy bien, Pablo. Pablo se ganó un punto para el final. Que le falta el menos, ¿verdad? No hay inversión. Esa es la única diferencia. Eso es algo que ustedes tienen que ir recordando, ¿verdad? Pablo Carmona. Ok, hoy es 17. Muy bien, entonces la única diferencia, ¿verdad? Las ganancias en ambas son mismas, excepto por el signo, ¿verdad? El signo es, en este caso, ¿verdad? La ganancia es invertida, ¿verdad? 180 grados, hay un desfase de 180 grados entre VA y VI. En este caso no hay desfase, ¿verdad? En la misma. Bueno, aquí tenemos la prueba de la impedancia de entrada, ¿verdad? Del amplificador con resistencia en la base, ¿verdad? Se puede hacer, esto se puede hacer rápidamente, ¿verdad? Para hacer la prueba, ¿verdad? Y X, ¿verdad? Más GM VP más VP sobre RP es igual a 0, ¿verdad? Esta es una LSK que estamos haciendo en este nodo, ¿verdad? Y luego vean que yo puedo hacer un divisor de voltaje, ¿verdad? Y decir que VP es igual, vean que están al revés en polaridad, ¿verdad? Sería menos Vx sobre menos Vx por RP, ¿verdad? Sobre RP más RB. Así que sustituyo esto acá. Y X sería igual a Vx por RP más RB por GM más 1 sobre RP. Y bueno, entonces acá metemos el RP adentro, ¿verdad? Entonces RP por GM es igual a beta. Así que lo que me quedaría, se me acomodó aquí un poquito el espacio. Vamos a hacerlo aquí abajo, ¿verdad? Y X es igual a Vx por RP por GM es beta. Y RP por 1 sobre RP es 1, ¿verdad? Más 1. Todo esto sobre RP más RB. Y bueno, esto es darle vuelta, ¿verdad? Luego al pasar el X a dividir acá, el RP a multiplicar y el beta más 1 para allá. Y terminamos con esta expresión que tenemos acá. Y de aquí podemos ver que se comprueba, ¿verdad? Que la impedancia es aproximadamente 1 sobre GB sobre RB beta más 1. ¿Ok? Bueno, porque en realidad aquí lo que nos queda, ¿verdad? Es RP sobre beta más 1. ¿Ok? Si lo hacemos formalmente, vamos a hacerlo formalmente, para que no digan que no lo hice. ¿Ok? Para ayudarles un poco. Ux sobre Ix es igual a RP sobre beta más 1 más RB sobre beta más 1. Y esto es aproximadamente 1 sobre GM. ¿Verdad? Recuerden que GM RP es igual a beta, ¿verdad? Entonces, si beta es muy grande, esto es aproximadamente 1 sobre G. Entonces vemos que sí, que efectivamente, porque esta no se las había probado, ¿verdad? La había probado la del otro lado. La otra la habíamos aceptado por dualidad, pero no la habíamos probado. Aquí se prueba que realmente este RB se ve atenuado sobre beta más 1 veces, como la impedancia de entrada, o sea que por eso es que no funciona la fórmula, ¿verdad? Aquí aproximada, intuitiva, ¿ok? 40, vamos a ver. Bueno, aquí está la prueba, mira, aquí tiene el espacio para hacer la prueba, pero bueno, quedó ahí arriba. Muy bien. Entonces aquí tenemos esa comparación de impedancias, ¿verdad? 1 sobre GM, beta más 1, si vemos hacia el emisor, o sobre la base hacia el emisor, RP más beta más 1 RE. Vean que lo que está cambiando es el factor de beta, ¿no? O sea, recordemos, ¿verdad? Que RP es igual a
beta sobre GM, ¿verdad? Entonces, si multiplico esto, ¿verdad? Aquí lo que estoy haciendo es, perdón, aquí lo que estoy haciendo es precisamente multiplicando por beta, ¿verdad? RE y la transconductancia del transistor 1 sobre GM. Y por eso obtengo este RP acá. Y del otro lado tengo lo contrario. Del lado de la emisora. ¿Cuál sería el caso del MOSFET? ¿Cuánto valdría si yo tuviera un MOSFET? A ver, la pregunta del $1.000.000. Lambda igual a 0. ¿Cuánto vale RIN en este caso? Aquí se gana otro punto. Uno entre GM. Profe, Gabriel se adelantó. sí, me ganó. Bueno, les doy a los dos, Darío y Gabriel Conejo. Se los doy, no importa. Yo sé que 1 sobre GM, recuerden, ¿verdad? No, esos son puntos que yo estoy regalando. Que aquí, recuerden, IG igual a 0, ¿verdad? Entonces, este RG no juega, ¿ok? Nunca. Entonces, el RIN es 1 sobre GM. O sea que en el MOSFET no tenemos este tema. Si lo quieren ver de otra manera, ¿verdad? Tal vez más intuitiva, pero ustedes recuerden, en el MOSFET, beta es, ¿verdad? Infinito. En el MOSFET, la ganancia de corriente del MOSFET, pequeña señal, es infinita. Bueno, gran señal también, no es infinita. No hay corriente de gate. La corriente de drain no depende para nada de la corriente de drain. No hay dependencia entre las dos, pero entre las corrientes de gate y de drain. O sea, beta es infinito. Entonces, la otra manera es ver, bueno, y beta es infinito, entonces esto es 0. Y si beta es infinito, entonces esto de acá es infinito. Bueno, hagamos este ejemplito aquí. Vamos a ver cómo lo obtenemos. Me preguntan encontrar Rx a partir de este nodo. Esta es una configuración bastante similar a la que se conoce como el transistor Darlington, 2 transistores en cascada para mejorar la ganancia. Me preguntan encontrar Rx viendo hacia el emisor de ese transistor. Recuerden que lo ideal siempre es, cuando ustedes van a resolver un circuito, redibújenlo y vayan simplificándolo en etapas. Entonces, primero encuentren la resistencia equivalente hacia allá. Esa resistencia equivalente hacia la izquierda es simplemente aplicar la fórmula. 1 sobre GM más RB sobre beta más 1. Y eso me define esta resistencia. Le podemos poner RB2, digamos. ¿Ok? Y por lo tanto, Rx es volver a aplicar la fórmula, solo que ahora con RB2. O sea, Rx sería igual a 1 sobre GM2 más RB2 beta más 1, que sería todo este término de acá. Entonces, vean que la idea es que vayamos acumulando, ¿no? ese conocimiento, ¿ok? Lo vayamos acumulando, ¿verdad? Para que nos sirva, ¿verdad? Para resolver cada vez problemas más complicados. Profe, ¿cómo es que el RB2 sobre beta más 1 se vuelve todo esto? Ok, vean que si yo veo de este nodo para la izquierda, de aquí para allá, estoy viendo una R equivalente que va a ser igual a 1 sobre GM1 más RB beta más 1, ¿no es cierto? ¿Verdad? Ajá. Entonces, yo sustituyo esto por una resistencia. Cambié todo este circuito por esta resistencia acá. Que vale esto. Ajá. Lo voy a llamar RB2. Y ahora aplico otra vez la fórmula. La fórmula dice que mirando hacia el emisor, la impedancia Rx es igual a 1 sobre GM2 más lo que sea que haya aquí entre beta más 1. ¿Está de acuerdo? Ah, ok, sí, sí. No, Luego, ya entendí la fórmula, sí, sí. y luego sustituyo esto que está acá. Es más, en el examen no me lo tienen ni que sustituir. Si usted me dice, mire, profe, R equivalente es esto, que es igual a este RB2, y me ponen la fórmula con RB2, yo estoy satisfecho. No tienen que desarrollarlo.
¿ok? Solo que yo se los pido explícitamente, le diga, desarrolle y simplifique, bueno, ahí es otra historia. Pero en principio, con que no llegue ahí estamos bien. Bueno, aquí está el caso, ¿verdad? Del MOSFET, simplemente para que lo tengamos, aunque ya lo fuimos viendo, ¿verdad? Lo fuimos realizando conforme íbamos avanzando. De nuevo, ¿verdad? Como les digo, pueden hacer el análisis de pequeña señal, pero vean que la única diferencia entre el modelo de pequeña señal del MOSFET y del BJT es que en el MOSFET RP es infinito. Entonces, tan fácil como agarrar las fórmulas del BJT, hacer RP infinito y simplificar. ¿Ok? Listo. No hay que hacer nada más. Rin es igual a 1 sobre Gm, Rout es igual a Rd. Obviamente aquí no estamos considerando el efecto de modulación de canal, o sea, no tenemos RO. Bueno, vamos a parar aquí entonces 10 minutos, si les parece, porque aquí ya vamos a empezar con lo que es polarización y después les voy a explicar cómo elimino ese problema del RB, ¿verdad? Que no lo he resuelto todavía, ¿verdad? Entonces, como vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a parar aquí unos 10 minutos y nos vemos a las 14 horas con un minuto, ¿les parece?
Bueno, gente, vamos. Vamos ahora a continuar con la generación de la polarización. La polarización en realidad, por este lado de acá, es bastante obvia, ¿verdad? Este VB sabemos que lo podemos generar con un divisor de voltaje. De manera que, de hecho, lo que vamos a usar en un ejemplo con el que vamos a terminar la clase. O sea que es fácil, ¿verdad? Generar este VB simplemente a partir de un divisor de voltaje de VCC. Después vamos a ver que hay otras maneras, polarizar